Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El sector de la programación está experimentando un auge sin precedentes debido a la creciente demanda de habilidades técnicas en la era digital. Con la creciente adopción de la inteligencia artificial, la nube y la automatización, los programadores son cada vez más valiosos en todas las industrias. Además, el desarrollo de tecnologías emergentes como la realidad virtual y blockchain abre aún más oportunidades para los programadores. Con un crecimiento continuo en la demanda de habilidades de programación, se espera que el sector siga siendo uno de los mejores remunerados en el presente y en el futuro. Y de todo esto lo haremos con Lilith Delia. Ella es CEO de Disrupt3. Lilith, bienvenida. Hola, bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ahora sí que te vemos y te oímos perfectamente. Sí, Lili, encantada. para empezar y que conoceros un poquito más, cuéntanos qué es Disrupt3. Bueno, pues Disrupt3 es un proyecto que nace de la unión de dos empresas de, digamos, mentalidad disruptiva. Por un lado tenemos Mutter Ventures, que es un venture builder aquí afincado en el Pier 1, que es el centro tecnológico de Barcelona y que impulsa, digamos, el hub tecnológico también a nivel internacional, donde se crean empresas, startups de manera nativa y luego se testean y pivotan en el mercado. Y por otro lado, Rax, que en cambio es puro emprendimiento, es decir, son una pareja de emprendedores que se conocieron por Airbnb, al final todo nace, ¿no? Cuando hay match, y se pusieron a emprender en todo el ámbito que corresponde al Web3, que actualmente es un nicho. Es decir, así como ahora nos encontramos sobre todo muy desarrollado, ¿no? Muy avanzado todo el tema de digitalización en cuanto a Web 2, apps, mobile, etcétera. Ahora estamos haciendo, digamos, los primeros pinitos en lo que sería Web3, que será, yo creo, el próximo paso disruptivo, ¿no? De aquí, si miramos de aquí 10 años. Entonces, es interesante, antes de, ¿no? Sobre todo antes de pensar innovación, crear talento, ¿no? Entrenar talento, porque luego ese es el que realmente servirá como builders, ¿no? Para crear esa nueva New Economy que se apalanca en el Web3. Por lo tanto, Disrupt3, digamos que el marco de juego es el Web3, así como existen otros bootcamps mucho más enfocados a lo que es Web2 en la actualidad, nosotros estamos enfocados a lo que es Web3. Al hilo de lo que estás comentando, Lilith, yo lo comentaba también al inicio de la entrevista que hablaba del sector de la programación. Si hablamos en general, en este momento, ¿cómo se encuentra el sector? Porque por aquí pasan muchas empresas y existe un gap enorme entre lo que solicitan las empresas y realmente el talento que encuentras en mercado. Es muy complicado cubrir algunos puestos que reclaman las empresas, ¿no? En este momento, ¿dónde nos encontramos? Totalmente. Este gap que tú comentas depende del índice que tú tomes en cuenta, si es DevOps, web, si estamos hablando de full stack, es decir, una persona todoterreno en el ámbito digital, o por ejemplo, nuevas profesiones, ¿no? Como puede ser un UX UI que hace 5 o 6 años ni existía, ¿no? ¿Eso a qué se debe? A que la disrupción cada vez está más acelerada. Y por otro lado, nosotros tenemos un patrón, ¿no? Lo sabemos, esto pasa también en el mundo, digamos, legal. En el mundo educativo vamos siempre, por no decir 10 años por detrás a lo que pide el mercado. Y entonces, claro, es muy complicado, uno, hacer previsión de la innovación. O sea, realmente nadie sabe, ¿no? Si miramos películas, a mí me gustan las películas de ciencia ficción, ¿no? Si las miramos desde hace 50 años, se imaginaban coches voladores y actualmente no tenemos coches voladores, tenemos pantallas. Si ahora miras ciencia ficción, todo es pantalla. Pues a lo mejor aquí 50 años incluso no hay pantallas, ¿no? Entonces, es muy difícil formar, ¿no? En base a un patrón más rígido, como es el de la formación reglada, un marco universitario, etcétera, amoldarse a lo que pide el mercado. Pero esa oportunidad existe y ese match, perdónate, entre la cola de paro juvenil que tenemos y los sitios de trabajo que se crean, ya no a nivel español, sino hay que tener en cuenta que cuando uno sabe de digital, se abre al mundo.
Sí. Existe el concepto de nómada digital. Existe ahora mismo, gracias también al COVID, ¿no? Nosotros hemos acelerado ese proceso de se puede trabajar en remoto, se puede trabajar de manera síncrona, nos podemos abrir todavía más al mercado, ¿no? Desde el propio talento. Ahora bien, ¿para qué sirve el bootcamp? Para aprender rápido, porque lo bueno y lo malo de la tecnología es que sí, cursas un bootcamp, aprendes las bases, pero esto va muy rápido. Entonces, lo que más valora en recursos humanos ya no es solo talento tecnológico, sino que tú tengas esa capacidad de aprender rápido. Y el mismo bootcamp lo demuestra, porque en un plazo de 12 semanas estás formando talento. Y por otro lado, aprender a trabajar, que a veces no es lo mismo aprender de tecnología que aprender a trabajar en tecnología. ¿No? Sí. Hay skills diferentes, hemos mencionado, trabajo en Sí. remoto, asíncrono, por equipo, etc. ¿A quién, Así que sí. Lilith, a quién va dirigido especialmente este bootcamp que vosotros creáis, ¿no? Porque además vuestro objetivo, según he visitado vuestra página, es un poco democratizar, ¿no? Este acceso a la formación, que sea más asequible a todo el mundo. Entonces me gustaría que nos contaras un poco a qué perfiles, ¿no?, va dirigida esta formación. Totalmente. Esta formación va dirigido, yo creo, a todo aquel que quiera realmente dar el salto, por un lado, al Web3 o incluso lo que hablábamos de democratizar al mundo digital. Por eso tenemos un bootcamp que es más entry level, es decir, te doy las bases de full stack, pero no tanto enfocado a trabajar en el mundo de desarrollo web que existe ahora, sino las bases de full stack que necesitarás luego como, digamos, palanca para dar el salto al Web3. Y luego sí que hay un bootcamp realmente específico de Web3 porque hay muchos perfiles seniors también en el mercado que vienen de perfiles incluso de análisis de datos, ¿eh? No tenemos que pensar solo en el típico desarrollador programador. Se habla de análisis de Big Data, Smart Contracts. Hay una serie de sectores que involucra el Web3 que también esos perfiles híbridos que a lo mejor no han estudiado programación, no han estudiado ingeniería, se están planteando dar el salto al Web3. Entonces sería como un poco una formación complementaria, ¿vale? En este aspecto, y al final nosotros siempre hacemos un poco de advisor, ¿no? Un poco de career coach. Y hay dos perfiles. Digamos, el que se encuentra, digamos, sin trabajo y dice, vale, pues quiero dar el salto, ¿no?, de todos los sectores donde hay más demanda, pues en el sector IT, y me voy a formar en ello. Y luego hay ese perfil más senior que realmente ya tiene un background, ¿no?, en lo que es digital y dice, no, yo quiero ser visionario, quiero ser realmente disruptivo, me quiero volcar en Web3 porque sí que será el siguiente salto que está aconteciendo. De hecho, lo vemos, y no tanto en España, porque si pensamos en marcas españolas, nos vienen a la cabeza, ¿no?, startups que están en Web 2, cuyos planes de Web 3 quizás todavía no son públicos, pero estoy convencida de que están trabajando en ello. Pero sí que a nivel global, ¿no?, Estados Unidos, pues ya se encuentran realmente empresas de cripto. Sí que hemos tenido, ¿no?, casos últimamente de fracaso, pero yo creo que no hay que confundir, ¿no?, como siempre, la tecnología y la intencionalidad con la que se utiliza, ¿no? Al final hay una ética de por medio y la tecnología yo siempre digo que es neutra, depende de quién lidera ese proyecto, ¿no? Hablando de lo que, comentando lo que estás diciendo, ¿no? Sí, es que es verdad que esa transformación digital incluye numerosos perfiles, ¿no? Y no nos tenemos que centrar solo en el Web3, como decías tú, muy importante los datos, la analítica de datos y todo lo que ello de que ello deriva, ¿no? ¿Cuál sería en este momento, de entre todos estos perfiles, el perfil más solicitado? Pues el perfil más solicitado va un poco alineado con el perfil que pide el negocio y el business. Si nos orientamos a una sociedad, ¿no?, que pide empresas cada vez más conscientes, y me voy a la Agenda 2030, ahí vemos los índices. Y entonces es muy fácil machear qué es lo que te pide esa agenda. Por ejemplo, reducir la huella de carbono. ¿Cómo puedes aplicar blockchain en ese sector en concreto? Lo digo también para hacer un ejercicio de open mind, que no siempre es, vale, Web3 igual a criptomonedas. No, es una tecnología que sirve para desarrollar y cada vez más de manera sostenible negocios. Y ahí los perfiles híbridos realmente se rifan. El hecho de que tú tengas, por ejemplo, un background de arquitectura y que luego aprendas a ser full stack, pero orientado al Web3, eso te da realmente la condición de crear producto en Web3. Porque al final un arquitecto que hace, diseña espacios, ¿no? Pues
cómo creas producto, ¿no? La mentalidad es la misma, pero aprendes un nuevo lenguaje. Ujú. Hay mucha gente que también hace esta metáfora de lo que se lleva, pues, es aprender últimamente también el chino, ¿no? Antes era el inglés, el auge del Sí, francés, el sí. auge del inglés, el chino, pues ahora lenguajes de programación. Why Ujú, not en el colegio, ¿no? Empezar a digitalizar, es decir, aprender esos lenguajes. Ya no para hablarlos, para utilizarlos, sino, yo también lo digo desde el management, para entrar en empatía con el equipo técnico que tú vas a liderar. ujú. Entonces es interesante si tú, por ejemplo, tienes un perfil más de management, Sí. que te empapes del Web3, porque a lo mejor tú no estarás picando código en Web3, pero sí que podrás, digamos, liderar un equipo en Web3 porque entrarás en empatía con ellos, sabrás lo que se puede, lo que no se puede hacer, cuánto se tarda, qué Ujú, requisitos, ¿no? Y esto ayuda ujú, a desarrollar negocio. ujú. En estos momentos, ¿cuál es el perfil de personas que está en vuestros webcams? Supongo que será Sobre muy todo, transversal, pero para tener una idea de quién, ¿no? De momento le interesa sí, y está en estas formaciones. sí, lo que te decía, jóvenes, Ujú, yo te diría franja de edad entre 22, ujú. 33, 35, ¿vale? La franja de edad. Y depende también cómo analizas el perfil, digamos, desde el punto de vista laboral. Sí. Hay algunos que recién graduados se dan cuenta, Mm, no olvidemos que este es un proyecto fundado por Rax, que al final son dos influencers que mueven masas en todo lo que tiene que ver con emprender, Web3, ¿no? Estilo de vida, ¿no? Este mm, sentimiento de que tú eres libre y eres autónomo y tú diriges tu carrera profesional si quieres emprender, ¿no? Este sentimiento de everything is possible, aunque seas sí. muy joven, Ujú, ese conocimiento está ahí y sobre todo formar parte de una comunidad que te retroalimente con la que puedas también cofundar y enriquecer esta aventura. Y por otro lado, también perfiles más senior. De hecho, tenemos, por ejemplo, a un data analyst de PepsiCo mm, que él ha visto realmente y él tiene como un background más de origen matemático, mm. ¿no? El típico ingeniero que ha estudiado mates, pero que ha pasado por PepsiCo, análisis de datos, pero que le encanta el Web3 y sabe que el futuro pasará por ahí, ¿no? Y entonces te preparas por ello. Ujú, Así que te digo, es un perfil, yo lo suelo considerar como híbrido. O sea, al ujú. final no hay una fórmula, pero sí que te diría que sí que el patrón recurrente es gente que le va el ritmo, gente ansiosa por aprender, curiosa. Yo Ujú. el hilo conductor que veo en estos chicos, que son jóvenes, la mayor parte, la curiosidad por aprender. Mm, Además, lo que comentas tú del ritmo va mm, mucho con este tipo de formación, porque cuando hablamos de tecnología, eh, es que esto cambia y se mueve a una totalmente, rapidez asombrosa. totalmente, Y cuando has totalmente. acabado de aprender una cosa, casi ni has terminado de aprenderla cuando ya tienes otra encima de la mesa. Exacto, Con lo cual tienes que ir continuamente, si quieres estar en este mundo y quieres estar al día exacto. y quieres participar de toda esta transformación, continuamente tienes que estar formándote. Y todo este tipo de bootcamps van muy bien porque son cortos, rápidos, ágiles, ¿no? Y te permiten mantener, ¿no? Ese ritmo de cambio, ¿no? El que se mueve la tecnología. Exacto, exacto. Es una de las principales soft skills que busca cualquier HR en tecnología, que aprenda rápido. Es decir, lógicamente sí que, ¿no? Siempre que encontramos una oferta de trabajo se hace como una descripción de, me invento, que sepa de Sí. JavaScript, que Ujú. sepa de DevOps, pero lo que más valora un CTO es que sepa solucionar problemas. Y a día de hoy es lo que dices tú, un problema se puede solucionar de mil maneras, la tecnología está ahí, pero lo importante es que estos chicos aprendan de que hay amarres para seguir aprendiendo. La comunidad es el principal amarre, de hecho nosotros lo decimos, una vez que entras, el bootcamp sí, es muy intenso, dura lo que dura, pero formas parte de esta gran familia y seguimos creciendo juntos con programa de alumni, etc. Explícanos un poco el proceso de este bootcamp. Nos has dicho que tiene una duración de 12 semanas, pero para hacernos un poquito una idea del funcionamiento durante estas 12 semanas. Vale, principalmente Disrupt Free, ahora mismo acabamos de, digamos, lanzar dos primeras ediciones. Sí, La del Web3, sí. que digamos es el producto estrella enfocada a Web3 y es muy experiencial, en el que mezclamos, lógicamente, toda una dinámica en remoto, pero eso sí, son clases live, que Ujú, luego sí que puedes ver, ¿no? La grabación del vídeo por si no te has podido conectar, pero damos mucho hincapié a que las dinámicas sean en tiempo real. ¿Por qué? Porque al final el aprendizaje fomentado en debate es claro. mucho más enriquecedor. Ujú, Y sobre todo, nosotros nos gusta decir que al final sí, aprendes del lead teacher, aprendes de los profes, pero aprendes también de tus compañeros. Por lo tanto, una dinámica de clase, ¿no? Esa colectividad aporta y sube el nivel de ujú. conocimiento.
Por otro lado, lo condimentamos con los sprints. Sí. Vuelvo, no solo saber de tecnología, sino saber trabajar en tecnología. Entonces, aquí Mutter Ventures tiene toda una metodología de cómo se desarrolla negocio digital y esa la trasladamos al bootcamp, ¿vale? En formato sprint tecnológico y, por lo tanto, aplicación en casos reales. Y la tercera son los retreats. Sí, somos muy digitales, pero al final siempre hay esta parte human que ellos mismos reconocen, ¿no? De conocer al equipo, a la clase. Entonces, siempre buscamos entornos en las que, bueno, condimentamos actividades de team building, como puede ser el último fue en Ibiza, que forma parte del mismo bootcamp, y aprendieron, pues hubo un taller de comunicación, porque a veces no va tanto, ¿no?, de qué estamos haciendo, sino cómo comunicamos entre nosotros y, bueno, reconocer distintos patrones, etcétera. Todo esto configura un pack que va mucho más allá de aprender Web3, porque sí que la información está online, está en tutoriales de YouTube, pero cuando buscas una experiencia educativa y cuando buscas realmente desarrollar talento, hace falta más y mejor y estar conectado realmente a un grupo. Esto por un lado. En cambio, el Full Stack no deja de ser de un bootcamp, que esto sí que está más democratizado, o sea, el concepto Full Stack que hace mucho que se escucha en diferentes escuelas, ¿vale? Pero nosotros hemos enfocado el temario del Full Stack filtrado con el ojo del Web3. Es decir, hemos discernido el temario, también son clases en remoto por las tardes, porque así abarcamos también LATAM, el mercado sudamericano. Y entonces la idea es siempre clases en directo, te digo, para mantener esta versión live y más enriquecedora, para compartir conocimiento, donde se alterna la parte más práctica con la parte teórica. Y lo chulo es que aplicamos un método donde nacemos, digamos, sin apriorismos, sin teorías, sino dejamos que el propio alumno descubra mediante su práctica, mediante sus dudas, cómo la tecnología, ¿no?, le puede ayudar a solucionar problemas, que al final es para lo que sirve la tecnología. Sería todo lo que nos estás contando, ¿no?, de la manera de formar, ¿no?, que tenéis a vuestros alumnos, o sería esta vuestra diferenciación. Es decir, yo no vengo aquí a aprender tecnología únicamente, sino que vengo a aprender nuevas formas de trabajar, nuevas formas de interactuar, nuevas formas de comunicarme. ¿Este sería un poco la diferenciación de vuestra formación? Totalmente. Piensa que el nicho es Web3. Ahora mismo hay muy poca formación de Web3. Esta sería la principal diferenciación hoy por hoy. Pero yo creo que al final lo que te diferencia es la metodología. Compartirás conmigo que tú y yo hemos ido a la misma escuela, seguramente, hemos hecho las mismas asignaturas, ¿no? Ya me remito a educación tradicional, pero lo que te marca es la manera en que te explicaba tu profe y la personalidad de tu profe. ¿Sí o no? Sí, Entonces, totalmente. Nosotros lo que queremos es que conecten con esos profesionales, que aprendan de ese CTO, que aprendan de Rax, de su filosofía, de cómo es el Web3 visto con los ojos de Rax, que lo han montado todo desde cero, en un panorama, como el español, que a lo mejor no es un Silicon Valley, ¿se entiende? Entonces, es súper interesante eso. Eso es lo que realmente les aporta más a los chicos, porque ya digo, por suerte también vivimos en un mundo democrático donde el conocimiento está en Internet, pero creo que la interpretación de ese conocimiento es lo que aporta realmente valor para el alumno. Lili, como comentaba yo antes, ¿no?, esta falta de talento que desgraciadamente tenemos todavía en estas nuevas tecnologías y en esta transformación digital. ¿Cómo crees que irá evolucionando el sector? Porque ahora hay falta de talento, pero cada vez más hay más empresas que se suman a esta digitalización. Por lo tanto, vamos como aumentando, ¿no?, la falta de profesionales. ¿Cómo crees que irá evolucionando el sector en este aspecto? Yo creo que el sector irá evolucionando en la medida en que será obligatorio saber de digital. Si antes alguien se pensaba que continuando con el modelo tradicional iba a subsistir, ahora yo creo que ya no es sostenible. Entonces, si esto también lo linkamos a todo lo que está ocurriendo ahora mismo, donde se habla realmente de nuevos modelos de negocio, ya no tanto digitales como sostenibilidad, Agenda 2030, tienes el match del nuevo profesional que está buscando el mercado. Ya no es solo un tecnólogo, sino un tecnólogo consciente. ¿Para qué vamos a utilizar esa tecnología? Y entonces esto realmente hará que evolucionen esos perfiles, que ya no sea, digamos, tecnología por tecnología, sino el para qué, en qué proyectos, cada vez más, ¿no? Al final es lo que decimos. El mercado
está tan desequilibrado entre oferta y demanda Sí. que ya no se habla de salarios o de perks, sino el para qué. Yo voy a trabajar en esta empresa, más allá del salario, obviamente, que hay unos salarios hipercompetitivos Sí. o unas remuneraciones, ¿no? Para realmente encontrar ese perfil tan deseado por parte de una empresa, ¿no? Y de ahí todos los headhunters, agencias de recursos humanos, tecnológicos, etcétera, sino el para qué. Dime, yo voy a estar desarrollando tu producto digital, pero dime el para qué, ¿no? Entonces yo creo que esa conciencia, a lo mejor antes no era tanta, No, porque antes nos quedábamos ya más te digo en yo la que ha habido capa de un cambio tecnología. espectacular. Un cambio Mm, espectacular. Antes no había, a ver, no te preocupabas tanto, ibas por salario, había más empresas, tú decías aquí, allí, mm, pues me voy a esta que me paga más. Y ahora claro, este me voy a esta que me paga más, que se ha quitado del vocabulario y miras todo lo que te ofrece y qué posibilidades tienes de acceso en la empresa, si te permite teletrabajar o no, cuántas horas, tal, si trabajas por proyectos. Y, bueno, hay tanta cantidad de parámetros, ¿no? Que ahora cualquier persona se mira a la hora de decidir que yo creo que también es complicado un poquito para las empresas. No sé tú cómo lo ves, pero las empresas también han tenido que hacer un cambio ahí importante. sí, yo creo que al final ser una empresa es afrontar problemas y solucionarlos y estos son problemas que te pone el mercado y para eso también evolucionamos, ¿no? Y hacemos que el negocio sea sostenible. Pero sin duda lo que tú apuntabas, o sea, ahora no es lo mismo ser un developer de antaño, digamos, Mm. donde trabajabas, yo me acuerdo cuando empecé, hace 10 años, lo que se llevaba era el open space. ¿No? Sí, Lo disruptivo era, vamos a trabajar juntos en sí, open space porque realmente la organización tiene que estar hiperconectada, que con perdón, ¿eh? Si te tocaba la del comercial de turno con llamadas todo el día, decías, bueno, a lo mejor en Open Space, ¿no? no es Te vas tan a buena estar, idea. ¿sabes? Pero no, pero me acuerdo, ¿no? Esta Sí. sensación de Open Space realmente de que toda la organización esté conectada. Ahora creo que con la nueva flexibilidad también se corresponde al grado de, yo creo, compromiso y responsabilidad que tú tienes con la organización. Es decir, ok, vamos a hacer un híbrido, ok, vas a estar trabajando en remoto, pero quizás los perfiles más juniors no están capacitados para trabajar de manera síncrona. Porque Ujú. ahí el gap ya no es sé de tecnología o no sé, sino sé lo que me está pidiendo mi manager, me entero perfectamente de los requerimientos, ¿no? De esta tarea tecnológica. Entonces, en todo esto también aplicamos pues lo que nosotros, bueno, vemos día a día, porque también aquí en Mutter nosotros también tenemos un horario flexible y por lo tanto también trabajamos de manera deslocalizada sin ningún problema. Los mismos racks, repito, definen su estilo de vida como libertad y entonces yo creo que este es el paraguas. Ujú. Mm. Lili, ya para ir finalizando, cuéntanos un poquito cuáles son, y centrándonos en Disrupt 3, cuáles son ahora vuestros próximos objetivos. Vale, nuestros próximos objetivos básicamente es continuar formar talento. Si nosotros realmente queremos disrumpir en negocios de Web3, lo primero es formar talento. Y aquí ya no me voy al Web2. En el Web2 tenemos un problema que es scarcity de talento, pero al menos existe. En Web3 no hay talento. Lo que hay, Claro, por ejemplo, a nivel nacional son boutiques sí. de profesionales realmente seniors que se han montado su boutique de Web3 Mm, que hacen, bueno, los servicios, pues voy a hacer smart contract, ¿no? Como servicios muy nicho. mm, Pero si realmente miramos, repito, a 10 años vista, ¿vale? Nosotros sí que vamos a democratizar los que serán los siguientes builders, porque ujú. el siguiente paso será Web3. ¿Coexistirán? No lo sabemos, pero ya lo vemos lo que está pasando con la inteligencia artificial. O sea, Sí. ¿qué te dice que lo siguiente no anule lo de antes? O habrá el momento en que coexistirán, pero las propias empresas se empezarán a decantar por la parte más optimizada, ¿no? Por la parte que Ujú. le da mejor resultado, etcétera. Aparte, repito, hay una manera realmente consciente de New Economy. O sea, cuando hablas de Web3 no es solo un salto tecnológico, hablamos de democratización de la información, de centralización, ¿no? Hablamos de ahora tenemos un modelo donde Google, Meta, etcétera, tienen todos nuestros datos. Web3 defiende lo contrario. O sea, que esté todo, digamos, autochequeado entre nosotros de manera horizontal. Entonces, Mm. vuelvo a lo mismo, sostenibilidad, nuevos valores, etcétera. Vamos hacia ahí, Eh, yo creo. Lilith, para aquellas personas que nos están Mm. escuchando y quieran conocer un poquito más, ver vuestros boots, dónde tienen que entrar, qué tienen que hacer para registrarse, explícanos un poco.
Sí, el proceso realmente es muy simple. A través de la comunidad, en redes sociales, en eventos, organizamos también workshops. Por lo tanto, también es una manera, ¿no?, de testear de, vale, ¿cómo será mi experiencia? Yo siempre hago la metáfora cuando haces una primera clase de yoga, ¿no? Si te va a gustar, si no, si te vas a bloquear, etc. Entonces, los workshops realmente son una ventana donde pueden testear si les gusta, si Sí. lo encuentran difícil, atractivo, y luego es muy fácil aplicar a cualquier edición de Bootcamp. Lo que hacemos normalmente es una entrevista de admisión, porque lo que queremos es ver un poco el perfil del candidato para acompañarle sobre todo en su potencial desarrollo profesional. Es decir, aquí somos muy meritocráticos, lo decimos con total transparencia, la oportunidad está en tus manos, nosotros te vamos a facilitar el contacto con los profesionales, los propios profesores vienen de ahí, son de RACs, son del sector, ¿no? Al final es un escaparate también para ti, para conectar con ese mundo real donde se hace negocio, donde se aplica Web3, pero por otro lado te queremos conocer a ti, ¿no? A nivel también de soft skills, de ver y sobre todo también el grado un poco tecnológico, sobre todo para el Web3, porque sí que se necesita una base. Y si no, pues tenemos el Full Stacker, que es un resumen de lo que necesitarías para dar el salto. Entonces, nada, tras ese proceso de admisión, se te confirma si estás dentro o no. En la mayor parte de los casos, estás dentro porque también te pasamos documentación. Es decir, somos capaces de detectar los puntos débiles, ¿no? Y te decimos, mira, refuerza esto un mes antes de enrolarte porque le sacarás el máximo partido. O mira, mejor no entres en esta edición, espérate a la siguiente en 6 meses porque realmente te vas a poder formar con esta bibliografía de contenido que te pasamos y le vas a sacar el máximo rendimiento también a esta inversión. Y por otro lado, apoyamos el talento con financiación. Lo de democratizar también pasa por esto. Es decir, no solo democratizar el conocimiento, sino ese acceso, ¿no? Que realmente sea para todos los bolsillos y entonces hay opciones de financiación. Pues Lilith, recuérdanos vuestra página para aquellas personas que quieran acceder o conocer más acerca de vuestros bootcamps, los encuentren sin ningún problema. Vale, pues es disrupt3 con 3, se escribe disrupt3.com. Y nada, os esperamos y también en redes sociales os podéis enterar de nuestras actividades y workshops. Pues Lilith, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, me ha encantado hablar contigo y por contarnos esta transformación y esta evolución en el sector, sobre todo de la programación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Moncha, encantada. Que tengas muy buen día. Igualmente, un saludo. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.